Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Esta es una nueva emisión de Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV. Yo soy Federico Montero y me acompaña, como siempre, Chiara Carro. ¿Cómo estás, Chiara? Muy bien, ¿y vos, Fede? ¿Cómo andás? Bien, bien, tranquilo acá, siguiendo los acontecimientos de último momento. La política internacional siempre está movida y más en esta época. Como siempre decimos, ¿no? Es un espacio, Tercera Posición, para tratar de pensar un poco, reflexionar, tener el testimonio, la conversación con protagonistas de la política latinoamericana, personas que están analizando el escenario para pensar un poco dónde estamos parados nosotros, para dónde va la Argentina, entender un poco más también los procesos políticos de otros países desde una perspectiva que tiene que ver con el campo popular, con el peronismo. Por eso lo llamamos Tercera Posición, que como siempre decimos, Tercera Posición no es un poquito de cada gusto, sino que tiene que ver con una filosofía política que remite a poder identificar el interés nacional y en base a eso proyectar la posición de nuestro país en un mundo en crisis. Tirando de la piola de la idea de Tercera Posición, damos la discusión sobre para dónde tenemos que ir frente a un gobierno que tiene un alineamiento automático, en el mejor de los casos ingenuo. ¿Y qué preparaste para hoy, Fede? ¿De qué nos vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre el tema de las elecciones en América Latina, porque hubo una época donde las elecciones eran un trámite, una cuestión administrativa, no había grandes cambios en lo que se elegía, había una hegemonía constituida donde gobernara quien gobernara, el programa político era más o menos el mismo. Claro. Eso era durante los 90, pero a partir de cierto momento en la historia, sobre todo lo que ha sido un punto de inflexión con la llegada de los liderazgos de comienzo del siglo XXI, lo identificamos con Chávez, Lula, Evo, Néstor Kirchner en Argentina, las elecciones empezaron a ser una clave donde se podía elegir no solamente el candidato, sino que estaba en juego el proyecto político. Y a partir de ese momento, América Latina se volvió una región en disputa, en el marco de la cual las elecciones y la cuestión de la democracia se vuelve un elemento central para la discusión política que hace que uno viva como una especie de clásico de Boca River, quizás la elección en otro país, donde antes por ahí, ¿quién es presidente en Brasil? Lo sabían. Estamos ahí al pendiente en Twitter viendo los memes que salen. Exacto, lo sabían más o menos los entendidos, pero hoy lo vivimos y nos embanderamos, bueno, acá tenemos una gorrita del PT, digamos, distintos símbolos que hace como que uno se identifique con el proceso político de otro país. Y eso, esa dramaticidad, esa carga emotiva, ese vínculo con otros procesos está dado por esta idea de que hay una región en disputa y que las elecciones no son obviamente el único proceso que orienta esa disputa, pero se juega mucho en las elecciones. Claro, y también de ahí viene de la mano todo el tema de lo que es la representación, ¿no? Cómo el ciudadano se siente representado o no, ya lo vamos a ver hoy, con sus dirigentes, porque pasa, es un problema que, por lo menos en esta región, en América Latina, es muy, muy persistente. Así es, y después de esa primera década de gobiernos populares en algunos países, porque tampoco en todos los países eso sucedió así, hubo un conjunto de transformaciones en la economía, en la política, que empezaron a mostrar signos de agotamiento con la democracia y nos llevó a hablar de fenómenos como lo que Cristina ha denominado la insatisfacción democrática, que es un concepto que ella desarrolló justamente en la cumbre de Eurolat, que era la cumbre que vinculaba a los parlamentarios de Europa con América Latina, a partir del surgimiento de estas llamadas nuevas derechas, libertarios. Nuevas, no tan nuevas, te digo. Algunos le dicen fachos. Claro. Bueno, habría que ver, la caracterización está pendiente para terminarla de cerrar, pero lo que está claro es que aparecen un conjunto de demandas para la política que empiezan a no poder ser resueltas completamente, aún por los procesos populares, y empieza a haber una crisis de representación. Si te parece, Chiara, la escuchamos a Cristina cuando lo decía en el Congreso de Eurolat. Un reglamento de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, cómo tiene que funcionar el Legislativo y eventualmente el Judicial. Sobre todo el otro poder que está afuera, mercados, monopolios, oligopolios,
poder financiero internacional. Nada de eso figura en nuestras constituciones. Y lo peor de todo, cuando las sociedades cada 4 años o cada 2 años eligen a sus representantes, no juzgan a ninguno de esos poderes. Juzgan a ustedes, los que están sentados en las bancas, que mucho tampoco se puede hacer. Entonces creo que esto que se está trasluciendo en muchas elecciones, no solamente en todos lados, que es la insatisfacción de la democracia. Bien, la insatisfacción de la democracia remitiendo a que la división de poderes había sido pensada como una estructura institucional para contener, en el momento donde fue gestada, ciertos poderes que existían en la sociedad. Pero ahora emergen otro tipo de poderes, como los que mencionaba Cristina, el poder financiero, el judicial, los poderes ni hablar. Que se enquistan en el entramado judicial, los grandes medios, que no están previstos dentro del entramado institucional, pero operan sobre la democracia. ¿Y de qué manera? Y operan muy fuerte, produciendo un déficit en la capacidad de la democracia para producir transformaciones y respuestas. Entonces, ante eso, se plantea, Cristina, la cuestión de la insatisfacción democrática y cómo repensamos la capacidad que tiene la democracia para representar los intereses populares y lidiar con esos otros intereses materiales que no son parte del juego político porque no están alcanzados por la división institucional de poderes, pero operan en el escenario político. Así que todo un desafío que plantea Cristina y que podemos decir que la realidad política que vivimos hoy, particularmente en la Argentina, es heredera también de esa insatisfacción democrática. Totalmente, es un gran problema que tenemos en la región, pero bueno, no todo es quilombo, ¿no? Digo, hay países que están un poco más ordenados en estas elecciones recientes y no tan recientes. Ahora vamos a tener, por ejemplo, las de Uruguay, que Uruguay, bueno, después de 15 años de gobierno de Tabaré Vázquez, un frente popular, de izquierda popular, aparece Luis Lacalle Pou, ¿cierto? Como sí, con esta agenda de libertad económica y ajuste. Y ahora, el 7 de octubre, tiene elecciones de vuelta. Así es. No se postulan, no puede reelegir. No se va a postular Lacalle Pou y todo indica que la fórmula del Frente Amplio es la favorita para recuperar el gobierno en el marco de estas nuevas condiciones políticas, que no van a ser la misma situación que la que tuvieron con esa década larga que comenzó con Tabaré Vázquez y continuó con el Pepe Mujica. Pero hay muchas fichas puestas en eso. Totalmente. Después tenemos también a Brasil, por ejemplo, que bueno, Lula, después de haber sido víctima del lawfare, como lo decimos nosotros que venimos del palo del tema de la comunicación y ideas sociales, estuvo preso 580 días y volvió a ganar las elecciones presidenciales de Brasil. En una alianza grande con sectores del centro político, una especie de frente democrático para derrotar a Bolsonaro. Y bueno, tampoco la tiene nada fácil Lula, porque bueno, tiene que volver a reconstruir estas cuestiones democráticas que se perdieron un poco, bastante, con el paso de Bolsonaro por el poder. Pero bueno, son países, creo yo, un poquito más ordenados, ¿no? Sí, más ordenados y que han logrado evitar que esa crisis de representación política termine consolidando un gobierno como el de este, aunque Brasil se tuvo que bancar 4 años de Bolsonaro. Y la sufrieron mucho, pobre. Pero bueno, también México, por ejemplo, la primera presidenta mujer en 200 años de república. Hablamos de eso en varios programas de tercera posición, en particular el programa que tuvimos con Rafael Barajas, el director del Instituto Nacional de Formación Política, que fue un programa que aparte tuvo mucha repercusión. Ahí podemos analizar esto. Pero bueno, no es para que hablemos nosotros solos de esto, sino que en el día de hoy trajimos a una invitada que sabe mucho de elecciones, lo va a explicar mejor que nosotros. Una compañera que es politóloga, que dirige nada más y nada menos que el Observatorio Electoral de la COPAL, que es Dolores Gandulfo. Bienvenida, Dolores. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Estábamos hablando del tema de las elecciones, lo que se pone en juego en cada proceso electoral. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo fue que empezaste a meterte con el tema electoral? ¿De dónde surge? Porque bueno, no por ser politóloga te tienen que interesar las elecciones. Bueno, a ver, en primer lugar, yo me incorporé a la vida un poco regional a través de la COPAL, como vos bien decías, a través de los partidos políticos de la región, y lo que veía era que obviamente los partidos políticos son
desde mi punto de vista, instituciones centrales en la democracia y que no tenían un rol a la hora de, por ejemplo, monitorear elecciones, observar cuál era la capacidad que tenían cada uno de esos partidos en los procesos electorales. Entonces, en virtud de eso y poder ver el recorrido que en cada uno de los países tenían, por ejemplo, dirigentes políticos, dirigentes políticas que se los invitaba, ¿no?, para acompañar procesos electorales, la idea de que, bueno, sea una organización como la COPAL de partidos políticos que desarrolle un plan de observación teniendo la mirada puesta en cuál es el rol de los partidos políticos en los procesos electorales, así como hay quizás otras instituciones que hacen observación con otra perspectiva. Y ahí, bueno, fue donde empecé a desarrollar este proyecto del observatorio. Está bueno eso porque le suma no solamente una mirada de expertos, sino una mirada política de los procesos electorales. Recordemos, la COPAL nuclea a partidos políticos de toda América Latina y el Caribe. Sí, la COPAL se fundó en 1979 en un contexto donde, sobre todo en el Cono Sur, había muchas dictaduras militares y bueno, fue en México donde también a partir de muchos exiliados y exiliadas se crea desde los partidos democráticos de la región esta organización para fortalecer la democracia y hoy aglutina más de 70 partidos políticos de la región. Muy groso, muy groso. Y ya que estamos hablando de eso, ¿cómo estás viendo vos este ciclo electoral? Hablábamos recién de las elecciones en México, las elecciones en Brasil, en Uruguay, el tema de la insatisfacción democrática. ¿Qué es lo que vos nos podés trazar como un primer gran pincelazo del escenario de la democracia en la región? Bueno, a ver, recién escuchaba, ¿no?, este extracto de Cristina y viendo también ahí el título del programa, Tercera Posición. Hay un discurso muy conocido de Perón, de la Hora de los Pueblos, que él dice naturalmente que la liberación no tiene solamente que ver con terminar con la dominación y el imperialismo, sino también terminar con la injusticia social. Y cuando veía, ¿no?, lo que decía Cristina vinculado a cómo también, por ejemplo, la pandemia, que marcó mucho este ciclo electoral, profundizó la desigualdad, naturalmente esta insatisfacción democrática o sobre todo esta crisis de representación que se viene observando en todos los procesos electorales tiene mucho que ver con que la ciudadanía no está viendo que esas demandas que naturalmente tiene estén siendo resueltas por los distintos gobiernos. Y creo que lo que uno ve en los distintos procesos electorales es que esta insatisfacción también se demuestra a la hora de ir a las urnas, que aquellos gobiernos que han podido generar cambios y han podido seguir fortaleciendo, hablaban recién de México, ¿no?, que es un caso de ellos, bueno, evidentemente tienen el acompañamiento de la ciudadanía. Sin embargo, donde hay muchas crisis, donde efectivamente la situación económica y sobre todo la situación social no está resuelta, evidentemente también ahí hay cambios importantes por parte de la ciudadanía. Pero también, vos decías, bueno, este ciclo, ¿no?, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve que son ciclos electorales que están marcados mucho por la polarización. Ajá. Esto que se marcaba al inicio, ¿no? ¿Es un fenómeno de ahora, digamos, es nuevo? A ver, la polarización no es algo malo per se, claro, porque esto que marcaban al inicio, que por ahí en contextos del neoliberalismo había muchos gobiernos que tenían las mismas propuestas o muchos partidos que tenían las mismas propuestas, y el efecto de que pueda haber un cambio y de que la ciudadanía tenga claridad de que puede ir a votar dos proyectos de país distintos es lo que naturalmente sería lo bueno en cualquier situación democrática, en cualquier modelo pluralista. El problema es cuando la polarización se convierte en lo que muchos llaman tóxica afectiva, claro, donde claramente es todo contra el otro, sin ningún tipo de programa. Y esto uno lo puede ver desde, qué sé yo, Rosambalón habla de la política negativa, pero también uno lo puede ver en contextos donde hemos visto, por ejemplo, qué sé yo, Bolivia, Ecuador, donde es muy difícil para los proyectos nacionales y populares, por ejemplo, ganar en segunda vuelta, porque hay un contexto donde claramente el anti termina siendo mucho más poderoso, sobre todo desde el punto de vista comunicacional, que la idea de votar un proyecto o una propuesta. Y eso es lo que vemos que la polarización lleva, obviamente, a desacreditar al otro, a el discurso de odio, a la violencia, que además, potenciado con el uso de las redes sociales, termina teniendo un efecto donde claramente es delegitimar al otro. Sí, ahora bien, la polarización
es un fenómeno que se manifiesta en la escena político-electoral, pero en realidad tiene raíces también en las fuertes desigualdades que atraviesan nuestras sociedades, porque si no pareciera ser que la polarización responde simplemente No es un fenómeno aislado. a un intercambio de ideas, y cuando lo que uno ve, que es un poco lo que planteaba Dolores, es que se van construyendo matrices comunicacionales negativas que van acumulando una especie de sentido sobre ciertas identidades políticas que a la hora de establecer algunas transformaciones desde el gobierno para intentar cambiar la ecuación, ahí aparece esa demonización. Pareciera ser como que hay una trampa de la que es difícil para los procesos populares salir, que vos lo marcabas bien, por ejemplo, en el caso de Ecuador, donde después de la proscripción de Correa, que hoy sigue sin poder volver a su país, bueno, la propia figura de Jorge Glass, quien fuera el vicepresidente de Lenín Moreno, han intentado con distintos candidatos que logran imponerse en primera vuelta, pero en segunda vuelta se juntan todos para evitarlo. ¿Cómo se vincula esa desigualdad social, esa polarización social, para tratar de construir mayorías que permitan revertirlo? ¿Qué experiencias vos viste que funcionan? ¿Cuáles son las que viste que está más difícil para eso? Bueno, a ver, principalmente lo que yo creo dentro de lo que vos comentabas, y por eso para mí marco que la polarización no es algo per se negativo, porque en el caso de Ecuador, por ejemplo, si uno analiza la fragmentación política, ¿no? Lo que se generó, por ejemplo, con el triunfo de Guillermo Lasso, como bien marcaba Fede, el hecho de que, bueno, la opción del correísmo, que en ese momento era Andrés Arauz, no logró, triunfar en segunda vuelta, pero tuvo un capital político muy fuerte en la primera vuelta, termina siendo presidente alguien que en la primera vuelta no tuvo un capital político, y eso obviamente se reflejó en la asamblea con un nivel de fragmentación tal que, si volvemos a la pregunta inicial, y retomando un poco lo que decía Cristina, ¿dónde está la insatisfacción democrática? La ciudadanía frente a la ingobernabilidad, claramente las demandas no van a poder estar satisfechas. Entonces es un poco un juego vicioso de que la fragmentación también deriva en falta de gobernabilidad, y eso también acentúa la insatisfacción. Yo creo que los grandes ejemplos tienen que ver hoy con una idea de poder ampliar las grandes coaliciones, ¿no? Obviamente para los proyectos políticos nacionales, populares, a veces es muy difícil permear en determinados sectores, y creo que hacía referencia que ahora al inicio, digamos, cómo llega Lula al poder, y creo que tiene que ver con eso, con entender que es necesario ampliar su base electoral, obviamente con modelos que sabemos que no van a ser los de, mencionaba Fede al inicio, de principios del siglo XXI, pero que naturalmente lo que permite es ir generando coaliciones virtuosas que puedan generar sobre todo gobernabilidad y previsión, que es hoy una de las cuestiones principales que la ciudadanía en todos los países está solicitando. Digamos, la incertidumbre hoy es un problema que impacta. ¿Por qué, por ejemplo, en la Argentina la cuestión de la inflación es un tema tan, digamos, carnal y tan grande para la ciudadanía? Porque no te permite cierta previsibilidad, cierta certeza de, bueno, de qué voy a poder consumir el día de mañana. Entonces me parece que esa incertidumbre, que por ahí nosotros la vemos en distintos países con determinados factores, es lo que necesitamos desde la política, poder generar propuestas que permitan ampliar esa base. Y creo que el caso de Brasil es un caso que nos demuestra que es posible, y que quizás si uno eso lo linkea con lo que fueron las últimas elecciones en Brasil, que fueron el fin de semana, hace 2 fines de semana, donde fueron un fin de semana pasado muy rápido. Último 6 de octubre. El último 6 de octubre. Uno por ahí ve, ¿no? Y si uno lo analiza, ve que hay una gran fragmentación en lo que son los resultados electorales. Y se dice, bueno, que ganó la centro, que ganó la centro-derecha, que es cierto que hubo, digamos, triunfos locales muy fuertes de partidos tradicionales de la centro y la centro-derecha clásica y muy regional de Brasil, pero también desde algún punto, si uno lo analiza de cara con lo que pasó en el 2022, la realidad es que muchos de estos partidos regionales acompañaron la candidatura de Lula para las elecciones presidenciales. Entonces, también es importante, porque a veces uno ve la nota de, bueno, ganó la centro-derecha, hace una lectura lineal, bueno, Lula, el gobierno de Lula no está llenando las expectativas, o bueno, el bolsonarismo se está poniendo fuerte. La verdad que el paso del Bolsonaro por Brasil, además de obviamente dejar más desigualdad
mucha más violencia. La verdad que también permeó ciertas políticas vinculadas a la política identitaria, que por ahí hoy no se refleja en un apoyo directo a Bolsonaro, pero sí a determinadas líneas que la derecha plantea. Pero me parece que también ahí la inteligencia de Lula fue también pensar cuáles eran las dinámicas de estrategia que se podía dar. El candidato que apoyó Lula en Río de Janeiro, sin ser del PT, fue, digamos, un aliado fuerte de Lula y ganó muy cómodo en la primera vuelta. Hoy se está yendo a la segunda vuelta con Guillermo Boulos en San Pablo. Entonces me parece que ahí es donde está la estrategia. Bueno, cómo poder ampliar esas coaliciones también es, bueno, saber que el PT lo queremos todos y es un gran partido, sobre todo por la lucha, por la historia y por lo que hoy representa, pero también es necesario poder fortalecer a dirigentes que también, por ejemplo, del PSOL y de otros partidos que pueden acompañar. Sí, y reconociendo dos cuestiones, ¿no? Por un lado que el paso de Bolsonaro por el gobierno de Brasil no fue gratis, no solo por las consecuencias que tuvo, sino porque ya existe un bolsonarismo que antes no existía en la política brasileña, es decir, un núcleo social que defiende estas banderas retrógradas, que tiene capacidad de movilización, lo vimos el último 7 de septiembre, que es el aniversario de la independencia de Brasil, además de mi cumpleaños, pero bueno, no fue por eso que se movilizó el bolsonarismo, y lo vimos en las elecciones. Y frente a eso, esta coalición amplia que vos planteabas, Loli, que también plantea ambivalencias, ¿no? Porque hay como un dilema de frazada corta. Cuanto más amplia es la coalición, a veces más cuesta consensuar una agenda que implica afectar ciertos intereses. ¿Cómo ves ese dilema? De acuerdo también a lo que han sido algunas experiencias de gobiernos populares que no han completado las expectativas que se tenían. Bueno, a ver, primero yo siempre creo que incluso con una colega de México, de la UNAM de México, Flavia Freindenberg, armamos hace un año la Clínica para Partidos Políticos. Ah, muy bueno. ¿Cómo es eso? Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Y bueno, y hacemos algunos talleres con partidos políticos. Y siempre nos decimos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo principal que tiene que pensar un partido político? Bueno, es ¿a quién represento? Y ahí me parece que está el gran debate que hoy tiene y la gran crisis que hoy tienen los partidos políticos, que a veces por temas de marketing, por temas de cuestiones coyunturales electorales, se alejan un poco de la idea de pensar claramente a quiénes represento, sino que piensan, bueno, la famosa teoría del cachol, ¿no? De, bueno, ir por todo, atrapa todo. Y me parece que lo importante es esto, decir, bueno, hay coaliciones y es necesario pensar en coaliciones, porque además, no solo en la Argentina, en América Latina, los últimos procesos electorales se da a partir de coaliciones. Es muy difícil pensar que solamente un partido político va a una elección hoy, pero lo importante es cuáles son aquellas zonas rojas, ¿no? Que uno no puede cruzar para poder seguir teniendo la identidad que como partido y como fuerza política y sobre todo a quienes está defendiendo. Me parece que el punto principal, más allá de a veces las ideas, es poder pensar qué intereses uno está defendiendo y en función de eso no alejarse de esa idea. Entonces, me parece que cualquier política que siga defendiendo los intereses del pueblo al que uno representa, bueno, va a estar en esa línea. Y ahí es donde me parece que se tienen que dar los distintos debates. Y ahí en esta crisis de representatividad y la democracia que hablábamos, que hay más que nada, bueno, no sé si más que nada, pero lo estamos hablando en América Latina, ¿qué organismos... ¿qué rol juegan los organismos multilaterales? Por ejemplo, el Mercosur, la UNASUR, la CELAC. Bueno, a ver, la verdad que lo que uno visualiza, y esto lo escuchaba hace poquito en un encuentro que tuvimos a Vittorio Tachetti, un ex vicecanciller de Argentina, decir que a veces, y planteaba él particularmente el caso del UNASUR, que quizás una autocrítica que nos podamos dar como movimiento popular en América Latina es no haber podido generar mayor institucionalidad en muchas de nuestras instituciones de la integración, porque obviamente si uno ve que, bueno, el UNASUR ahora, a partir de la presidencia de Lula, empezó, digamos, a pensarse la posibilidad de su reactivación. Bueno, la CELAC, a partir de la presidencia de México, tuvo mucha potencia.
Lamentablemente el Mercosur, hoy con un presidente que tenemos en la Argentina que le da las espaldas a sus principales socios comerciales, que son los miembros del Mercosur, y que hoy, por ejemplo, se está desfinanciando el Parlasur, que digamos es el ámbito de representación de los pueblos en el ámbito regional. Es muy difícil pensar que estas instituciones que frente al avance de gobiernos de derecha y frente al avance de gobiernos que no creen en la integración puedan tener un rol. Pero yo soy una convencida de que la única vía para poder fortalecer nuestros procesos democráticos tiene que ver con estas instancias. De hecho, si uno lo ve en la idea de la historia, la UNASUR pudo frenar un golpe de Estado en en Bolivia. El Mercosur, apenas fue el golpe de Estado a Lugo en Paraguay, sancionó a partir de la cláusula democrática del Mercosur, sancionó a Paraguay. Entonces me parece que son instancias, ni hablar también en el caso de Honduras, cuando la UNASUR con Néstor Kirchner como secretario ejecutivo también activó todas las instituciones, digamos, las dinámicas que tenía para poder salvarle la vida, principalmente al expresidente de Honduras. Entonces me parece que es importantísimo que se puedan consolidar, es importantísimo también que cumplan un rol desde el punto de vista de la veeduría electoral. Por ejemplo, el caso de UNASUR, por ejemplo, tenía el Instituto de la Observación Electoral. En el caso del Mercosur también él tiene el Observatorio de la Democracia. Y me parece que también al mismo tiempo son instancias que pueden revalidar ciertos procesos, porque se decía, ¿no? Y lo decía Cristina también en el discurso, bueno, no se trata solamente de la democracia, digamos, con una definición muy liberal de ir a elecciones únicamente cada 2, 4, 5 años de acuerdo a la normativa de cada país, sino también ver qué instancias se pueden dar durante todo el año para que efectivamente la ciudadanía pueda tener un intercambio y pueda reflejar sus demandas. En ese sentido, a mí me parece que es muy importante que la observación electoral tenga, digamos, ese capital de poder generar recomendaciones, que pueda por lo menos llevar ideas para poder fortalecer los procesos. Y sí, me parece, para poner una cuota de optimismo en todo esto, muy necesario. La verdad que la región, además de que es una región y por eso por ahí uno ve las acciones de este gobierno de la Argentina y no puede creer, digamos, los retrocesos también en materia de reglas, ¿no? De reglas sobre todo el multilateralismo, de reglas que siempre América Latina fue apegada al derecho internacional y que hoy lamentablemente estamos viendo cómo cada 2 por 3 hay instancias donde se están desvirtuando ese ideal, digamos, de política exterior. Pero además de eso, la región sigue confiando, aún con esta desafección democrática y con esta insatisfacción que muchos vemos a través del Latirobarómetro, distintos informes que tiene la ciudadanía con los distintos gobiernos. La verdad que la región sigue eligiendo ir a elecciones. Cuando uno ve el mapa del mundo, la verdad que la región es casi una excepción. O sea, en muchos de los países del mundo no se va a elecciones regularmente y por lo tanto me parece que ahí sí hay un capital importante que aún a pesar de la insatisfacción, aún a pesar de que efectivamente a veces no cree que vaya a haber cambios en los procesos con los procesos electorales, la ciudadanía sigue apostando, aun cuando obviamente baja la participación en algunos casos, sigue apostando a la vía electoral y me parece que ese es un capital importante. Me parece clave eso que estaba planteando acá Dolores, porque la polarización, si bien genera a veces una desnaturalización del debate público, carga la intensidad y las pasiones sobre la propia dinámica democrática. O sea, los pueblos en América Latina siguen apostando a resolver los problemas de la democracia a través de la democracia. Exacto. Y eso, no podemos decir que todos los actores hacen eso, porque hemos visto que los poderes reales apuestan a la desestabilización institucional, a los golpes de distinto tipo, incluso a los golpes tradicionales que pensábamos que habían quedado en el pasado, como es el caso de Bolivia 2019, pero los pueblos sí canalizan o tienden a canalizar electoralmente esa insatisfacción. Te quería preguntar sobre el proceso, que profundices un poco. Vos hiciste seguimiento del proceso mexicano, que ahora se habla mucho. Bueno, mencionábamos al inicio la llegada de Claudia Sheinbaum como la primera mujer, como continuidad del proceso político iniciado por Andrés Manuel López Obrador.
ahí también hay un fenómeno de que le encontraron la vuelta de alguna manera a un nuevo clima político, una nueva forma de comunicación a través de las mañaneras y demás. ¿Vos cuál dirías que han sido las claves para el éxito del proceso que encabezó Morena y su continuidad con Claudia Sheinbaum? Bueno, a ver, yo primero a mí me tocó estar cuando López Obrador ganó en el 2018 y la verdad que pude ir al Zócalo en esa ocasión y pude ver cómo de todos lados había una idea de que llegaba el pueblo al poder. Y me parece que eso es clave para pensar todo lo demás, ¿no? Efectivamente hubo una representación popular clara que no se daba en mucho tiempo, no se llenaba el Zócalo después de una elección con gobiernos anteriores electos. Entonces me parece que ahí hay un punto clave. Segundo, la cuestión económica. O sea, a ver, México creció, sobre todo en un contexto donde las mayorías de las economías en la región, en virtud de la pandemia, no crecieron. Ajá. Entonces me parece que ahí también hay un capital, volviendo a la idea de, bueno, de dónde está también la desafección democrática o la insatisfacción, que no están las demandas satisfechas. Me parece que ahí hay un punto. Y después que me parece que hay un relato interesante que dio el gobierno de Morena en el sentido de, bueno, de pensar, si creo que lo consolida Claudia en su discurso de Asunción, donde también convoca a las mujeres, ¿no? Esto de decir, bueno, no estoy llegando yo sola, sino que están llegando todas, y me parece que ahí está el punto. Aquello que veía en el 2018, donde veía que el pueblo sentía que estaba llegando al poder, bueno, también Claudia, convocando a las mujeres como primer presidenta mujer, me parece que ahí también hay algo de épica, ¿no? Y que obviamente se consolida con su presidencia. Y ya que traes a colación el tema de las mujeres, bueno, las mujeres son objeto de la diatriba de estas expresiones de esta derecha reaccionaria, recalcitrante, y hasta la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno se notaba una retracción no en la participación política de las mujeres, pero sí en la presencia de mujeres en los más altos cargos de representación política. ¿Cómo estás viendo esta ecuación entre la necesidad de avanzar, democratizar la política, donde el aporte del movimiento de mujeres es central, y este ataque de esta derecha reaccionaria? ¿Cómo está la cuestión de las mujeres en la política? Bueno, a ver, está claro que la derecha extrema, como se llama de distintas formas, tiene un foco, ¿no?, en la cuestión del conservadurismo, sobre todo en lo social y sobre todo poniendo el foco, ¿no?, en esta idea de familia, ¿no?, de familia tan tradicional. Que expresan estas derechas. Entonces me parece que ahí está el foco, que además es algo que sí, así como por ejemplo si uno ve en Europa, cuando analiza las extremas derechas son muy diversas, porque uno puede ver en el mapa de la última elección de Europa que hay extremas derechas pro Unión Europea, anti Unión Europea, y extremas derechas laicas, religiosas, de todo tipo, globalizadora, pro mercado, pro Estado. Sin embargo, todas tienen mucha claridad en el rol de la mujer, ¿no? Sí. Y el rol de la familia. Me parece que eso es algo que es bastante unívoco. De hecho, en la última elección, por ejemplo, en Perú, donde ganó un gobierno de izquierda, popularmente, Sí. se planteaba la idea de una reforma constitucional y terminó derivando en que termine gobernando casi el Congreso de una manera de la derecha extrema, donde también se derogaron muchas leyes vinculadas a los derechos reproductivos, a los derechos de las mujeres. O sea que claramente hay algo. Y todo ello encarnado por una mujer. Todo hecho encarnado por una mujer, exacto. Pero a lo que vos planteabas, a mí lo que me parece que hay todavía, digamos, no solamente desde la sociedad, sino también desde las instituciones políticas, una cierta resistencia al avance de las mujeres. Vos decías Sheinbaum, ¿no? Y, a ver, México es el país en América Latina que más ha avanzado en reglas y normas a favor de la participación política de las mujeres. Hoy hay muchísimos fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, donde obliga a los partidos políticos a que, por ejemplo, en sus conducciones partidarias tenga que haber paridad,
donde, por ejemplo, se da no solamente la paridad en lo que tiene que ver con las listas de representación para el Congreso, como hay en muchos de los países de la región, sino que también está lo que se llama la paridad horizontal, que es el único país de la región que lo tiene, donde las gobernaciones tienen que tener candidaturas de mujeres, y por eso hoy, creo, si no me equivoco el dato, hay 9 mujeres Sí. gobernadoras dentro de los estados de México. Eso es algo que obviamente muchos dicen, bueno, no hay que pensar solamente en las reglas, pero las reglas importan, porque las reglas hacen que las estructuras partidarias tengan que cumplir con la participación política de las mujeres, tengan que cumplir con el financiamiento a las campañas de las mujeres, y por eso me parece que no por nada hoy México tiene una mujer candidata, porque se ha podido avanzar. De hecho, en la última elección que participé en México, donde Claudia Sheinbaum resulta presidenta, no solamente resulta presidenta Claudia Sheinbaum, también resulta electa jefa de gobierno una mujer. En la elección pasada, el estado más grande de México también llega una gobernadora mujer, y la presidenta del INE, que es el Instituto Nacional Electoral, es una mujer, y la jueza presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también es una mujer. Por lo tanto, vemos que estas reglas hacen que evidentemente haya más mujeres en puestos de decisión, y entonces por eso me parece que ha aportado mucho las reglas a México. Así es. Hay un caso muy particular que para mí es el de El Salvador, que es un país muy chiquito, que está bueno en Centroamérica, donde aparece Bukele, ¿no? Que irrumpió como una manera un poco más disruptiva, autoritaria para muchos, sobre cómo ejercer política. Que él venía del palo de izquierda, pero ahora se presenta en su política, es más como centro-derecha, entiendo yo, y que religió con el 84% de los votos. Yo entiendo que es más que nada por esta, me dirás vos, pero más que nada por esta cuestión de la lucha contra las pandillas, todo el crimen organizado que tienen. Pero Salvador tiene un problema muy grande de deuda pública, por ejemplo, pero igual la gente lo sigue bancando mucho. ¿Cómo se lee eso? Bueno, a ver, el caso de El Salvador es muy paradigmático, primero porque es muy difícil, por ahí ahora un poquito más, pero que hace algunos meses atrás siquiera se hable del autoritarismo en El Salvador. En general, al contrario, en la mayoría de los países de la región se levantaba la bandera de querer imitar el modelo de Bukele, ¿no? Claro. Y incluso también algunos organismos internacionales y regionales que frente a otros gobiernos enseguida denunciaban abusos contra los derechos humanos, no decían nada con respecto a lo que pasaba en El Salvador, cuando recientemente es reelecto, por lo tanto ya viene de un mandato largo teniendo todas estas violaciones a los derechos humanos. Ese sería el primer punto, ¿no? El segundo punto que me parece interesante, vos decías, es un dirigente que viene de la izquierda, y ahí me parece que también es importante y creo que también explica un poco lo que me preguntaba Fede antes del triunfo de Morena, ¿no? También uno tiene que pensar en qué fracasaron los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, en cada uno de los países para que puedan aparecer y emerger dirigencias, en unos casos virtuosas, en otros casos no virtuosas, pero que efectivamente puedan convocar a la ciudadanía. Él venía obviamente del FMLN, que es un partido que surge de la lucha armada, que entra a la vida democrática e institucional, que tiene 2 presidencias, y él siendo primero alcalde de un pueblito, el Viejo Cusclán, y después alcalde de San Salvador, claro, de la capital, puede además mostrar una gestión importante y tener mucha popularidad. En ese momento, la dirigencia tradicional la dirigencia nacional del FMLN vio que, digamos, que él compita por la vía del FMLN era algo que podría obturar potencial del propio partido, entonces bueno, es un poco lo que decías recién vos de hasta qué punto avanzar, ¿no? Y qué líneas no hay que cruzar para no perder lo que vos querés representar con tu partido. Exacto. Y entonces él ni siquiera arma. En ese momento le pide prestado un partido a Gana, que era un partido de derecha de ahí de El Salvador, y llega a la presidencia. Llega a la presidencia con estas banderas, con las banderas principalmente de terminar con la inseguridad, que naturalmente, y para quienes hemos estado mucho, Fede acá no me deja mentir, en El Salvador,
era un tema muy importante para la ciudadanía, Totalmente. poder combatir a la inseguridad y la verdad que también uno puede entender que cuando esas necesidades básicas, ¿no? Como es poder transitar libremente por la calle, no están satisfechas, hay un montón de varas que uno baja, ¿no? Claro. En materia de defensa de determinados derechos. Él llega a través también de un discurso muy mediático y muy marketinero, y evidentemente lo que hace principalmente es combatir a los distintos partidos y a la oposición. Entonces ahí me parece, y vos decías, bueno, y ahora pareciera que tiene discursos de derecha y que tiene discursos de centro o que viene de la izquierda. A mí me parece que lo que uno puede definir de Bukele es que es un liderazgo principalmente antipluralista, que lo que ha consolidado ahora en virtud de lo que él llama eficracia, porque ni siquiera habla de democracia, dice, bueno, yo resuelvo un tema y la gente me acompaña de esa forma, es poder resolver una cuestión que tiene que ver con la seguridad. Pero también, como vos decís, además de la deuda pública, hay muchísimas cuestiones como la salud, la educación, Claro. que no están resueltas en El Salvador, que ahora consolidó un partido hegemónico, porque tiene la mayoría 80%. 80% del sí, Congreso, y que bueno, y ahora hay que ver de qué manera construye ese liderazgo y esa legitimidad cuando para cierto sector de la ciudadanía ya la seguridad dejó de ser una prioridad, problema, claro. y empieza a ser la economía, las cuestiones sociales, en un contexto donde ya tampoco le puede echar la culpa a ningún que vino partido, antes, porque claro. no hay nadie que le pueda poner ningún no en el Congreso. Dolores, para ir cerrando, yo te quería preguntar, vos analizás elecciones, estás en contacto permanentemente con líderes políticos, estás analizando permanentemente la realidad de nuestra América. Pareciera ser que la capacidad de innovación de los sectores populares pasa por esto que vos decías, ¿no? Cómo adaptarse a las nuevas demandas sin cruzar la línea roja que implique abandonar sus desafíos. ¿Por dónde crees que vienen las principales tendencias en relación a el futuro de estas expresiones populares en un mundo cada vez más complicado, donde hay demandas más difíciles de satisfacer y donde también hay liderazgos históricos que necesitan una renovación? ¿Cómo ves vos las tendencias que vos podés decir, bueno, yo veo que hay estas 2 o 3 cuestiones que la han pegado y estas 2 o 3 cuestiones que hay que resolver? Bueno, a ver, yo creo que cualquier instancia de renovación, cualquier instancia de volver a conectar, ¿no?, con la ciudadanía, tiene que ver principalmente con la territorialización, ¿no?, con esta idea de salir del teléfono y de bueno, esta esto es idea algo... de... yo pensé que ibas a decir La que calle offline. había que mejorar las redes. No, todo lo contrario. No, todo lo contrario. A ver, yo siempre digo que uno no tiene que copiar modelos que aparentemente le funcionan a otros y perder la esencia de lo que uno cree, ¿no? Yo creo principalmente que los proyectos nacionales y populares tienen que tener la demanda específica de lo que la ciudadanía le está pidiendo. Y esto a mí me parece, vos decías, una experiencia, ¿no? Yo creo que el Frente Amplio en Uruguay, y teniendo las elecciones, como decía, que era tan cerquita, es un poco un ejemplo del qué hacer frente a una derrota electoral, ¿no? El Frente Amplio perdió las elecciones hace 5 años y perdió sobre todo esta idea del contacto con las bases, algo que es histórico en el Frente Amplio, que es, bueno, abrir los comités, a conversar, llevar esas propuestas a lo que es el partido, que yo creo que es el partido que yo, que soy muy partidocrática, me parece esencial, ¿no? Esto de discutir adentro del partido, de tener un programa, de poder llevarle en cualquier campaña electoral una idea de cuáles son las líneas básicas hacia la ciudadanía. Me parece que eso lo recuperó mucho con, no sé si se acuerdan, que en virtud de la democracia directa que existe en Uruguay, hubo un plebiscito, una consulta por una ley de presupuesto que planteó la calle Pou, y eso le permitió al Frente Amplio abrir de vuelta los comités, discutir con la ciudadanía, hacer campaña de esa cara. Y si bien, porque a veces perdiendo se gana, así como ganando se pierde, si bien se perdió, el Frente Amplio perdió ese plebiscito, le permitió reconectarse con la ciudadanía y sobre todo, por ejemplo, en esta experiencia electoral, no cometer los mismos errores. Hace
5 años, cuando perdió electoralmente el Frente Amplio, tuvo una disputa de, bueno, Daniel Martínez en ese momento era el presidente, no supo consolidar o consultar colectivamente por la candidatura a la vicepresidencia. Eso le generó muchas disputas internas en el Frente Amplio. En esta ocasión, los propios dirigentes del Frente Amplio plantearon que en una interna donde iba Yamandú Orsi y Carolina Cose, quien perdiera iba a acompañar, iba a integrar la fórmula. Eso lo resolvieron muy rápidamente y eso le permite tener una opción de cara a la ciudadanía de proyecto colectivo. Me parece que en estos casos, cuando uno tiene que pensar, bueno, qué hacer desde los proyectos populares, es decir, por un lado, no perder de vista las bases y lo que la ciudadanía está pidiendo, y por otro lado, ser muy generosos a la hora de pensar que nadie puede quedar afuera a la hora de pensar una propuesta de cara a la ciudadanía. Bueno, me parece que podemos mirar un poquito a la otra orilla y aprender nosotros también del modo uruguayo de resolver las cuestiones. Se nos fue el programa, quiero agradecerle a Dolores Gandulfo su presencia acá. Se meten en la página de la COPAL, pueden ahí mirar la información, los informes de observación electoral, que yo los recomiendo mucho. Y Kiara, nos despedimos, nos vemos en la próxima. Nos pueden seguir en las redes, en Eva en Vivo. Y evatv.com.ar para afiliarse y aportar. Dolores, te podés afiliar en evatv.com.ar. Ya estoy. Tengo el teléfono ahí. Ahí está, nos suscribimos. Y nosotros nos vemos la próxima en Tercera Posición, acá por Eva TV. Gracias.